se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Bien, amados hermanos y amigos, muy buenos días, tengan todos. Gusto en saludarles nuevamente y dándole primeramente gracias a nuestro bondadoso Dios por permitirnos entrar a sus hogares compartiendo el mensaje eterno de la palabra de Dios. Nuevamente hoy, sábado 12 de junio, estamos con ustedes para compartir juntos las alabanzas y el mensaje eterno de la palabra de nuestro bondadoso Dios. Que la podamos atesorar y guardar en nuestros corazones para que ésta dé un fruto abundante y nos prepare para el día glorioso de su manifestación en gloria y majestad. Hermano querido, así como estás, te invito para que inclines tus rostros para tener una oración a nuestro Padre Celestial. Oremos. Nuestro bondadoso Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu nombre ahora y siempre. Te alabamos y te damos gracias por permitirnos nuevamente compartir con nuestros amigos, nuestros hermanos, en cualquier lugar donde ellos estén, el mensaje de tu palabra santa. Te invitamos para que estés con nosotros mediante tu Espíritu Santo en esta programación del día de hoy. Te lo pedimos y suplicamos en los méritos de Jesús. Amén. Bien, y como acostumbramos siempre a dedicar unos minutos a alabar el nombre de nuestro Dios, te invitamos para que te unas tus voces para alabar y glorificar al Creador del universo. Intento
Probad y ved. Historia de hoy, mi historia. Hola Gabriel, ¿qué tal? Hola, ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos, no? es cierto. ¿Cómo estás? Yo estaba cantando ahí y vi que pasabas y te detuviste. ¿Te gustó la Pasaba programación? por aquí, miré y me pareció interesante, pero ya me estaba yendo. No te vayas ahora. Es que me preguntaba si eras tú realmente la vida que vivías, viejo. Cierto. ¿Qué te ha pasado? Es que antes yo no conocía al Dios que conozco ahora. Quería que ese mismo Dios también transformara tu vida. Está bien, cualquier día paso por aquí. Ahora me voy, que no tengo tiempo. A partir de ese momento, empecé a tener más contacto con los adventistas. Me ganaba la vida con una pequeña fábrica de confección de 65 metros cuadrados. Trabajaba día y noche con la esperanza de que algún día se tornara una gran empresa en el polo de confecciones de Caruaru, Pernambuco. Semanalmente estudiaba la Biblia con los hermanos de la iglesia y con el tiempo tomé la decisión de bautizarme. Señor Dios y Padre, tu hijo Gabriel tuvo un encuentro contigo. En ese encuentro, él pone su vida en tus manos. Que él pueda ser una bendición para tu iglesia, donde quiera que sea. Así que, Padre, para el perdón de sus pecados, siguiendo tu orden, yo como ministro del Evangelio lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después de participar en una semana de mayordomía, entendí el plan de Dios para mi vida y decidí administrar mi presupuesto familiar y mi empresa, siguiendo las orientaciones del Señor. Comencé a devolver sistemáticamente el diezmo santo y un 10% más en respuesta a las ricas bendiciones que yo estaba recibiendo en mi vida. Los negocios eran muy buenos cuando una gran crisis sacudió el mercado de confecciones. Muchos empresarios tuvieron que cerrar sus puertas, despedir a los empleados e inclusive vender propiedades para soportar esa recesión económica. Frente a esto, clamé al Señor pidiéndole protección para nuestra familia y que si fuese su voluntad, nuestra empresa pudiera mantenerse viva ante la crisis económica. Mirando hacia atrás, después de 25 años, nos damos cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios, ya que Él siempre nos acompañó durante los días de alegría y también de tristeza. Ante ese amor, y con el tiempo, he aprendido a estar agradecido a mi Dios, devolviendo para su obra inclusive más y más ofrendas. Nunca me quedé más pobre por darle más al Señor. Hoy soy anciano en mi iglesia, tengo una familia bendecida y estoy siempre listo para servir a Dios en cualquier situación. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga.
a inclinar tus rostros para orar. Nuestro Dios y Padre, ahora en el culto de adoración, al abrir la Biblia, al abrir tu palabra, te invitamos para que tu Santo Espíritu descienda desde lo alto con poder y nos unjas, para que podamos entender y comprender tu palabra y podamos exponerla con claridad, y ésta pueda llenar una necesidad espiritual en las vidas de nuestros queridos amigos y hermanos. Te lo pedimos y suplicamos en los méritos de Jesús. Amén. Bien, recordando, amados hermanos, siempre sintonizarnos, que sintonices en nuestro canal Adventistas Georgia Norte. No olvides de compartirlo a tus hermanos de la iglesia y también hacer obra misionera con tus amigos para que ellos también puedan escuchar el mensaje de la palabra santa. Bien, quiero invitarles allí a abrir sus Biblias en el Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Hemos titulado nuestro mensaje en esta mañana, Renacidos. Dice así la palabra, ¿ya lo tenemos? Muy bien, acompáñanos en la lectura de este bello, precioso texto. Dice la palabra de Dios, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gloria al Señor, hermanos queridos, porque la palabra de Dios es viva, es permanente. El tema de una nueva vida es de un cambio radical, de una transformación. Es un tema bien, pero bien trillado en las Escrituras. Es decir, que en los libros de las Escrituras, pues encontramos este tema de la renovación, del nuevo nacimiento, etc. Era un tema muy bien conocido en aquellos tiempos. Y gracias a la palabra de Dios, que nos llega hasta nuestros días, nosotros podemos verificarla que es cierto, que Dios desea que en tu vida y en la mía se pueda producir un cambio, una renovación, después que nosotros aceptamos a Jesucristo, claro. Nuestra vida cambia totalmente, o debe de cambiar, ¿no? Si realmente estamos verdaderamente convertidos. El apóstol deja bien claro que este cambio solo se logra a través de la palabra. No hay otro camino, no existe otro camino que usted pueda ser renovado que a no ser por la palabra de Dios. Y claro, a través del Espíritu Santo que va obrando mediante la palabra de Dios, llega a nuestras vidas y, como dice el texto, no vuelve a mí vacía. Mi pregunta es, en esta mañana, ¿cuán importante es para nuestras vidas que podamos experimentar y lograr esa anhelada transformación? ¿Estás entendiendo? Hermanos, nos hacemos entender qué importancia tú le das a la transformación de tu vida espiritual. Para mí el tema del nuevo nacimiento, de una renovación de la vida espiritual, es lo más importante. No critico a aquellos que se inclinan para conocer de las profecías, los sellos, las trompetas, los tiempos escatológicos, conocer mucho más de los eventos finales que estamos viviendo ya ante la venida del Señor, etcétera. No, hermanos queridos, pero yo tengo que confesarles algo. Mi tendencia siempre será en saber, en conocer cuán preparado yo estoy para ir al encuentro de nuestro Dios. No sé si esta será también tu preocupación. Va tomando bien en serio las palabras del profeta Amós, que nos dice: aparéjate, prepárate para venir al encuentro de nuestro Dios. Entonces, es importante que usted conozca acerca de los eventos finales. Es importante que usted conozca los temas proféticos del libro de Daniel y Apocalipsis. Pero yo creo que mucho más importante es cuán preparado yo estoy
para ir al encuentro de nuestro Dios. Pudiera suceder el caso de que usted, de tanto estudio teológico, usted llegue a descubrir de que la venida de Cristo va a ser la semana que viene, o dentro de un año, de 10 años, no sé. Pero si usted no está preparado, hermano querido, si usted no se preparó espiritualmente, porque usted está viviendo en pecado, usted no ha abandonado completamente sus defectos, entonces le sorprende la venida de Cristo. ¿Y de qué le sirve? Eso se puede convertir entonces en un boomerang. Entonces para mí especialmente, que bueno, llevo 6 décadas transitando en el camino cristiano, en la iglesia, entonces si yo realmente cada día no muero, cada día no vivo un mejor cristianismo, si yo no trato de perfeccionarme en los caminos del Señor y en mi conducta, pues entonces me puede sorprender la venida de nuestro amado Salvador Jesús, y entonces estaré completamente perdido, aunque esté escondido allá en una cueva o donde sea. Jesús dijo a Nicodemo: debes de nacer de nuevo. De manera que ese tema, que era ya también muy bien conocido, los del bautismo, del nuevo nacimiento en aquellos tiempos, Nicodemo, pueden leer allí el capítulo 3 de San Juan, vino con un aire de discusión. Él quería medirse sus conocimientos, pensaba que tenía grandes conocimientos, y yo no lo dudo. Vino a medirse con Jesús, y entonces lo reconoció solamente como maestro, no como el Mesías prometido, como el hijo de David, porque no dijo ninguna expresión de que él era el hijo de David. Y entonces Jesús completamente lo apartó y le fue directo Jesús en su conversación. Él dijo: mira, Nicodemo, tú lo que necesitas es un nuevo nacimiento. Es una renovación completamente total, completa de tu vida espiritual. Y yo me imagino que, bueno, no sé hasta qué punto, Nicodemo después dio fruto, después de la muerte de Cristo, se mantuvo un tiempo allí, pero ahora cada cristiano del siglo XXI, Jesús nos dice lo mismo y nos exige un cambio. Fíjense bien, nos exige, sí. Hay personas que discuten y dicen: bueno, Dios no exige nada. Pero ¿cómo que Dios no exige nada? La palabra de Dios es clara. Dios nos exige que alcancemos un grado de santidad, porque así lo dice en el libro de Hebreos: seguid la paz con todos y también la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Por lo tanto, Dios nos exige santidad, y Dios nos exige perfección también. Porque el texto dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por lo tanto, la vida cristiana no es que ya usted conoció a Jesucristo, no es que conoció la verdad y ahora, bueno, pues voy a echarme a dormir. No, hermano querido, ahí comienza la lucha, ahí comienza la batalla diaria contra las inclinaciones pecaminosas, contra el pecado que viene como un tsunami para absorbernos, para destruirnos. Pero en el nombre de Jesucristo y mediante su palabra, usted le dice: stop, no tienes lugar conmigo. Porque ya Cristo mora en mí, ha transformado mi vida. Y esta transformación es la que nos ocupa en el día de hoy. Estamos tratando el tema de la transformación espiritual que debe ocurrir en la vida de toda persona que se acerca a Jesucristo y que desea llegar a ser un candidato al reino de Dios. Cambio total. Este cambio conductual incluye control de nuestros hábitos. ¿Creen ustedes que es importante controlar nuestros hábitos? Porque hay hábitos dañinos que nos pueden llevar completamente a la ruina, a la destrucción. Puede ser en el hábito alimentario. En la vida tenemos que, muchas veces hay que renovar nuestras dietas, porque hay algunas personas que dicen que cavamos nuestras tumbas con nuestros propios dientes, y entonces nos acarreamos enfermedades. Tiene que haber un cambio de dieta en el asunto del alimenticio. También control en los hábitos de nuestra devoción a Dios. ¿Creen ustedes que es importante que tanto tú como su servidor pues tratemos de las 24 horas del día
administrarla y decir, bueno, este es el periodo de tiempo que yo dedico a mi preparación espiritual. Entonces es importante que dediquemos, pongamos a Dios en el último y el mejor lugar de nuestras vidas, porque una persona que no tenga a Dios en su corazón es como un barco que está a la deriva en el mar, cualquier puerto le conviene. Entonces también incluye la práctica de la piedad. Es importante la piedad. El salmista nos dice, enséñame a ser piadoso. Es importante que tú y yo seamos personas piadosas. Entonces, en la parábola, por ejemplo, del fariseo y el publicano, que fueron al templo a orar, a adorar, notamos claramente la diferencia y una gran lección también. Los dos acudieron al templo. ¿Cuántos? Los dos. Los dos eran creyentes, ¿sí o no? Sí, los dos eran personas creyentes. Los dos adoraban al mismo Dios. Había muchas cosas que coincidían. También se nos dice que los dos leían la misma Biblia. Los rollos que en aquellos tiempos existían de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los libros de los Salmos, los libros de la ley, así que eran estudiosos de la palabra de Dios, coincidían. Y usted puede decir, pero bueno, también entre los cristianos hoy modernos del siglo XXI, pues también leemos la misma Biblia, acudimos al templo, tenemos prácticas muy parecidas. Ahora, ¿pero en qué consistía la diferencia? Porque dice que uno fue justificado y el otro no fue justificado. Eso lo dijo Cristo. Uno regresó, el publicano regresó justificado, pero el fariseo, que había ido también con el propósito quizás de adorar también, pero no regresó a su hogar, a su casa, justificado. ¿Por qué? ¿No te has preguntado eso alguna vez? Y pudiera ocurrir eso también en el tiempo moderno hoy en día, de que muchos acudamos a la iglesia, 20, 30, 50, 60, no sé, el tipo de congregación a la cual tú te congregas, y que no todos regresan a su casa justificados, porque yo no sé cuál es el motivo que nos lleva allí al congregarnos en el templo. Dice que en el fariseo no se veía rasgo alguno de conversión. Él hacía todo aquella lista que él mencionaba para agradarse a sí mismo y engordar su ego. Yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres. La tendencia que tenemos hoy en día de medirnos siempre con los demás, pensando siempre que nosotros también tenemos una estatura espiritual mejor que las demás. Y nos pasamos el tiempo, la vida, criticando, señalando siempre a fulano. Este tío cometió este error hace 5, 10, 15, 30 años atrás, cometió este error. No, era fulano, no, también, ¿verdad? Tiene este defecto. Y también hizo esto y lo otro. Y siempre estamos nosotros señalando a los demás, señalando a los demás, señalando a los demás. Pero nunca nos señalamos a nosotros mismos, nunca hablamos de nosotros. Siempre hablamos de los demás, pero de nosotros, ¿por qué? No señalarnos a los defectos que tenemos nosotros, que son muchísimos, y que tenemos que trabajar con esos defectos, porque si no lo hacemos, pues no vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y también el fariseo decía, bueno, yo doy diezmo, yo soy fiel en mayordomía. Hermano querido, sí, hermano, oye, es muy bueno, es bien que usted sea un fiel mayordomo del Señor. Pero ¿por qué usted tiene que señalar a los demás? ¿Por qué tenemos que estar señalando a los demás que no son fieles, no están siendo fieles en mayordomía? Oremos por ellos, hablemos con amor con esos hermanos que están robando a Dios. Ahora, también decía, yo ayuno 2 veces a la semana, fíjense bien, no es cosa de poca monta. Ahora usted puede decir, bueno, ¿cuántas veces usted ayuna? Es decir, que si nos medimos, si la salvación fuera por las obras, hermanos queridos, nosotros no le llegáramos ni a los tobillos al fariseo, porque mira que el fariseo era devoto, fíjate que él era muy fiel en mayordomía,
Él también, dice la palabra de Dios, que ayunaba 2 veces a la semana, golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, como dice el apóstol Pablo. También él pensaba de que él era perfecto en el tema de la adoración, y también oraba. Sí, era un ejemplo en oración. Hermanos, Dios nos está llamando para que renovemos de corazón nuestra fe. Es importante que haya una renovación, y ese es el tema que nos ocupa en este día, que haya una renovación en la vida espiritual de cada cristiano, de cada creyente, porque el apóstol Pablo decía, cada día muero, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, a la meta, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor, hermanos queridos. De manera que la adoración del fariseo no fue aceptada. Yo no sé si esto te preocupa. Cuando tú estudias la historia del fariseo, dices, wow, ¿cómo es posible? ¿Por qué no fue aceptada la adoración del fariseo? Porque él hizo su mayor esfuerzo. Él se preparó por la mañana, quizás estaba cansado de trabajar, y entonces, pero no decidió ir al templo a adorar y a testificar. Y la palabra de Dios nos dice que muchas veces nosotros no tenemos mucho deseo, quizás estemos cansados, agotados por un largo viaje o por el trabajo durante la semana, pero vamos al templo. Y el fariseo se congregó, no dejó, como dice el apóstol Pablo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más sabiendo que aquel día se acerca. Y allí se apareció el templo, pero ¿qué ocurrió? Él hizo su mayor esfuerzo, fue a congregarse al templo, llevó sus diezmos, llevó sus ofrendas, porque el diezmo y la ofrenda es parte de nuestra adoración a Dios. Presenció el sacrificio del cordero, pero su corazón, ¿qué ocurrió? Se encontraba muy lejos de Dios. Oh, hermano querido. Es decir, de que prácticamente lo estaba haciendo como una letanía. No realmente estaba verdaderamente convertido, hacía todas aquellas cosas como mera liturgia. Yo no sé si te ha ocurrido a ti en algunas ocasiones esto, ¿verdad? Que tú piensas, bueno, yo voy al templo, yo ofrendo, yo llevo mis diezmos, yo oro, yo alabo al nombre de Dios, pero a lo mejor realmente estamos haciendo esto como una mera liturgia, y no vamos a ser justificados delante de la presencia de Dios si actuamos de esa manera. Y la palabra de Dios nos dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Es decir, se nos presenta la fórmula correcta para que usted logre un nuevo nacimiento, una renovación en su vida. Es a través de la simiente. Y esta vez la palabra simiente no se está refiriendo al Hijo de Dios como la simiente, sino se está refiriendo a la palabra de Dios, que es la simiente. El apóstol se está refiriendo a la semilla del Evangelio, que es su palabra. Yo recuerdo cuando era ya niño, mi mamá cantaba mucho un himno, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Así decía aquel precioso himno, sembraré mientras viva la palabra de Dios. Oh, hermano querido, la simiente de la palabra de Dios. Es importante que tú te relaciones con la simiente de la palabra de Dios. En la parábola del sembrador se nos dice que una de las semillas cayó junto al camino. ¿Y qué ocurrió con esa semilla que cayó junto al camino cuando el sembrador salió a sembrar? Pues, hermano, pues vinieron las aves y se la comieron. La otra parte de la semilla de la simiente cayó ¿dónde? Porque se sembraba a voleo, así, se tiraba la semilla a voleo. Y entonces la otra cayó entre las piedras. Y allá en Palestina hay muchas piedras. Alguien ha dicho que, hay un dicho que dice que cuando Dios hizo al mundo, le sobraron un poco de piedras y las echó allí en Palestina.
Pero yo nunca he ido allá, pero bueno, así me han contado. Entonces, hermanos queridos, ¿qué ocurre? Que cayó allí en tres piedras, no había profundidad de tierra, no había capa vegetal suficiente, y la semilla, pues cuando salió el sol ardiente, pues se secó. Pero hay una semilla que a mí me llama mucho la atención, que la tercera, que nos habla de que la semilla cayó ¿dónde? Entre espinos. Y esa que cayó entre espinos, dice que los espinos crecieron y ahogaron la semilla. No la dejaron crecer, no ayudaron a fructificar, a desarrollarse. Mi pregunta es en esta mañana, ¿dónde ha caído la simiente? ¿Dónde ha caído la semilla de la palabra de Dios? Si, hermanos queridos, la semilla está entre espinos, tú debes de poner a un lado los espinos, tú debes de poner a un lado las dificultades y dejar que esa semilla germine, que esa semilla crezca, que esa semilla de la palabra de Dios se desarrolle en tu vida, en tu corazón, y pueda dar fruto abundante. Pero es importante relacionarte con la simiente. Es importante que tú te relaciones con la palabra de Dios. Ahora, hermano querido, es el llamado de Dios. Es a que renueves tu vida. Que pongas a un lado los espinos y nos proyectemos a renovar nuestra vida. Tu vida debe ser renovada en el nombre de Jesucristo. Mi vida, yo debo de preocuparme por la renovación de mi vida diariamente. La simiente de Dios es su palabra. Y no volverá a mí vacía, dice el profeta. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que donde cae la palabra de Dios, donde penetra la palabra de Dios, en un hogar, en un corazón, hace mella, hace efecto, porque esa palabra va dirigida con amor y va dirigida a través del Espíritu Santo, y es la que produce como el viento, una transformación general. Ahora fue por medio de su palabra que dice que fueron creados los cielos y la tierra, porque Él dijo y fue hecho, dice el Salmo 33. Él mandó y existió. Entonces hay poder en la palabra. La palabra de Dios está acompañada de poder. Fue por su palabra que los enfermos, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, eran sanados. Y los muertos eran resucitados. Jesús se acercó allí al sepulcro de Lázaro. Le dijeron, ¿dónde lo han puesto? Y entonces le indicaron allí el lugar donde habían colocado a Lázaro. Y Jesús le dijo, rueden la piedra. Y entonces María, no, por favor, ya hace 4 días, ya tiene mal olor. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hasta que Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió rodando hacia afuera. Hermano querido, hay poder en la palabra de Dios. Y eso que Jesús solamente dijo Lázaro, porque si solamente no hubiera mencionado el nombre de Lázaro, todos los que estaban allí en los sepulcros hubieran salido a resurrección, porque hay poder en la palabra de Dios. Ahora déjate alcanzar a través de su palabra. En Hechos capítulo 2 encontramos la linda historia de aquel histórico sermón del apóstol Pedro. Se reunieron miles de personas para escucharle. Pero había algo interesante en aquel predicador, y era que tenía la señal, la unción del Espíritu Santo ese día. Y dice la palabra que cuando Pedro abrió la boca, hermano querido, y el Espíritu se dejó usar por el Espíritu Santo, los allí congregados dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepiéntense y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, qué linda conversión. Cientos y miles de personas acudiendo al bautismo
fueron bautizados por el poder del Espíritu Santo en aquel día. Y me imagino también que recibirían el bautismo por el agua. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra de Dios. Fue el poder de su palabra la que quebrantó el corazón de Zaqueo. Jesús se decidió visitar a la ciudad de Jericó y Zaqueo estaba ya encima de un sicómoro, de un árbol frondoso. Yo me imagino que habrían varias personas también allí, arriba del árbol, porque había una gran multitud que querían estar en contacto con Jesús. Y Jesús lo sabía, pasó por debajo del árbol y se dirigió a Zaqueo mencionando su nombre. Porque eso sí es bueno, que sepamos de que Dios conoce tu nombre, Dios conoce tu apellido, Dios conoce tu religión, Dios conoce tus preocupaciones, Dios conoce cuáles son tus necesidades. Y Jesús le dio Zaqueo, mirando hacia arriba, desciende, porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Jesús quiere morar en tu casa. Jesús quiere que tú le des una oportunidad para cambiar tu vida. Si tú le das entrada a Jesús, tu vida cambiará totalmente. Y no solamente la tuya, sino también la de tu familia. Llegarás a ser una bendición para tu hogar y una bendición para la comunidad y para la iglesia donde tú te congregas. Y la palabra de Dios nos dice que Zaqueo inmediatamente bajó del árbol. Y puesto en pie, yo me imagino que haya levantado su mano como señal para que todo el mundo lo escuchara. Y dio aquel lindo testimonio de conversión, diciendo: la mitad, oigan bien, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguno yo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. 4 o 5 veces más de lo que había defraudado, porque los publicanos tenían fama de ser fraudes, pero dice, ya él se había convertido a Jesús desde mucho antes. Ay, qué lindo, hermano querido, que tú a través de la palabra de Dios, tú también te conviertas al Señor Jesús de todo corazón, y esa conversión se realice diariamente. Qué lindo testimonio, de manera que estoy completamente seguro de que lo que más necesita el mundo hoy, es una verdadera experiencia de conversión, un nuevo renacer. Y la segunda parte de nuestro mensaje nos habla de la necesidad de este renacer. Millones de células de nuestro cuerpo se renuevan constantemente. De esto no ser así, pues nuestro cuerpo envejecería pronto y moriríamos más rápido. Pero el cuerpo humano se va regenerando, la piel mismo se va regenerando, constantemente, porque las células se van regenerando. Hay nuevas células vivas. Igualmente, este milagro que se efectúa en el cuerpo humano, también se necesita repetir en la vida espiritual. Cuando esto no ocurre, nuestra vida espiritual corre peligro, se seca, nos convertimos en áridos desiertos, como el monte de Gilboa. Pero Dios desea convertirnos como el monte de Hermón, que dice las Escrituras que siempre allá en la cúspide siempre estaba nevado, lleno de humedad, lleno de vida. Entonces continúa diciendo la palabra. Dice que somos renacidos por medio de la palabra que vive y permanece para siempre. Hay dos expresiones en esta parte del texto. Somos regenerados por la palabra, pero también la palabra de Dios permanece viva. Es una palabra viva y es una palabra que permanece para siempre. Jesús es la palabra viva, es el verbo de Dios.
y el Verbo dice que fue hecho carne, habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, miles de escépticos a través de la historia de la humanidad han dudado de la palabra de Dios, han sido críticos de la palabra de Dios y han combatido con saña su palabra, pero han fracasado. Muchos de ellos, sus casas se convirtieron en sociedades bíblicas. Por ejemplo, la Revolución Francesa, se tomaron todas las Biblias, ejemplares de la palabra de Dios, se llevaron a la plaza y allí se quemaron. Pero poco tiempo después, 3 años y medio después, pues se le volvió a autorizar el estudio de la palabra de Dios allí en la Revolución Francesa, hermanos queridos. Pero poco tiempo después surgieron las sociedades bíblicas y miles y millones de Biblias, ejemplares de la palabra de Dios, han sido esparcidas a través de todos los países del mundo, a más de 1500 idiomas y dialectos. Por lo tanto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que es más penetrante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, discierne aún los pensamientos del corazón. San Pablo, escribiendo a su amado discípulo Timoteo, allí en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2, le dice que prediques la palabra. Es importante. Hay muchas cosas en la Biblia que se pueden predicar, no ponernos a contar historias y cuentos y fantasías aquí. No, hermano querido, el mensaje es claro, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el mandato divino, predicar la palabra de Dios. Cuando estudiamos su palabra diariamente, nuestra fe se fortalece, ya que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Moldea nuestro carácter y lo perfecciona. Nuestro vocabulario se perfecciona. Produce arrepentimiento, porque esa palabra va dirigida por el Espíritu Santo. Y también nos guía a toda la verdad. Se descubre ahí la verdad, porque la Biblia es su propio intérprete. Produce el gran milagro de la regeneración. Cristo exclamó diciendo en San Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Concluimos, hermanos queridos, Dios nos está llamando hoy a buscarle de todo corazón, a relacionarnos cada día y en cada momento con su palabra, y esta a la vez producirá un cambio regenerativo en nuestras vidas y nos guiará a través del camino de la santificación y nos preparará para ir al encuentro de nuestro Dios. ¿Estás dispuesto a darle una nueva oportunidad a Dios? Inténtalo una vez más y acude a Jesús. Su palabra viva y eficaz hará que alcancemos la meta deseada. Que Dios añada su bendición sobre su palabra en este día. Es mi sincero deseo y oración. Ahora unamos nuestras voces con este precioso himno. Siempre aquí vistes, y a mi pecho traes.
Padre bueno, por tus bondades y bendiciones. Gracias por permitirnos compartirla con nuestros queridos amigos y hermanos en este día precioso. Pedimos que no lleguen a ti vacía, sino que haga mella en muchas mentes, muchos corazones, y nos propongamos, Señor, que nuestras vidas sean renovadas diariamente mediante el estudio de tu palabra. Danos de tu amor, danos de tu paz en este día y ayúdanos a caminar rectamente, preparándonos para el día glorioso de tu manifestación en gloria y majestad, que sabemos que será muy pronto. Que todos los que hayan escuchado el mensaje en este día, sus familiares y amigos, que también le haya llegado este mensaje, nos podamos preparar para ese día glorioso que sabemos que será muy cerca, podamos estar ready, podamos estar preparados para levantar nuestros brazos al cielo y poderte exclamar y darte la bienvenida diciendo: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Todas estas cosas te las suplicamos y te damos las gracias en los méritos sacrosantos de Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.